Hola, ¿qué tal? Yo soy Richard de Jesús y tengo una invitación para ti, que hoy podamos rendir nuestra vida a los pies de Jesús. Jesús, sacramento del altar, misterio de amor y santidad, amor que ha venido a visitar el corazón del alma que lo busca en devoción. Jesús, sacramento de amor, haz posible alcance salvación. Amarte quiero, bendita presencia de poder, llena mi vida de tu gracia y de fe. Bienvenidos, queridos hermanos, a este espacio donde buscamos conocer, amar y adorar más a Jesús Eucaristía. Y para que este proceso sea mucho más factible, para que este camino sea un camino lleno de la presencia del Señor, vamos a invocar al Espíritu Santo para que con su gracia nos ayude a conocer, amar y adorar más a Jesús Eucaristía. Les invito a invocar al Espíritu Santo con este hermoso himno. Ven Espíritu Santo Creador, ven a visitar el corazón y llena con tu gracia viva y eficaz nuestras almas que tú creaste por amor. Tú a quien llaman el gran Consolador, donde el Dios Altísimo y Señor, eres vertiente viva, fuego que es amor, de los dones del Padre el dispensador. Tu Dios que plenamente te nos das, dedo de la mano paternal, eres tú la promesa que el Padre nos dio. Tu palabra enriquece hoy nuestro cantar. Los sentidos tendrás que iluminar, nuestro corazón enamorar y nuestro cuerpo frente a toda tentación. Con tu fuerza constante habrás de reafirmar. Lejos al opresor aparta ya, tu paz danos pronto sin tardar, y siendo nuestro guía, nuestro conductor, evitemos así cualquier error o mal. Danos a nuestro Padre conocer, a Jesús el Hijo comprender, y a ti Dios que procedes de su mutuo amor, te creamos con sólida y ardiente fe. Alabemos al Padre nuestro Dios, a su Hijo que resucitó, también al Santo Espíritu Consolador, por los siglos y siglos, gloria y bendición. Amén.
Después de haber invocado la presencia del Espíritu Santo, vamos a compartir en este momento la reflexión del programa de hoy. Y hoy hablaremos acerca de la presencia real de Jesucristo en su cuerpo y en su sangre. Cuando los católicos creemos en algo, no es porque a alguien se le haya ocurrido, sino porque realmente tiene un fuerte fundamento en la Biblia y en la tradición apostólica. Y aquí quiero recalcar y recordar a mis hermanos católicos que nosotros tenemos tres fuentes de revelación: la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Hay muchas personas que por ahí nos dicen, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Y hay que recordar que nosotros no creemos en esa tesis de la sola Escritura. Nosotros tenemos tres fuentes de revelación: la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. En este caso, la presencia real de Jesucristo en el pan y el vino consagrado es un hecho que la palabra de Dios nos muestra claramente. Vamos a leer en la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo del 48 al 51. Veamos lo que la palabra de Dios nos indica, lo que Jesús nos ha dejado a través de su palabra. Veamos, y si tienes una Biblia en casa, puedes ir a buscarlo para que junto conmigo podamos escudriñar y podamos compartir lo que la palabra de Dios nos habla acerca de la presencia real de Jesucristo en su cuerpo y en su sangre a través de la Eucaristía presente en nuestra Santa Iglesia Católica. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículos del 48 al 51? Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos contemplando a Jesucristo, quien se manifiesta como el pan bajado del cielo, como el pan vivo, y dice también que su carne es verdadera comida, que ese pan es verdadera presencia del Señor. Es el mismo Jesús quien nos está mostrando y se muestra a su pueblo y a su iglesia a través del pan que ha bajado del cielo, y nos invita a que podamos participar de ese banquete para que nosotros podamos participar también del banquete celestial. Hermanos, habrá muchas personas que por ahí digan, pero Jesucristo ha estado hablando de manera simbólica, no ha estado hablando de manera real. Cuando Jesús menciona este texto, dice, no, fue algo simbólico, estaba hablando de algo que estaba simbolizando su carne, que estaba simbolizando que era el pan, y no hablaba de su carne verdaderamente como lo entendemos nosotros los cristianos católicos. Pero para comprobar que esto no era solamente algo simbólico, sino algo real, veamos cuál fue la reacción de las personas que estaban alrededor de Jesús cuando dijo estas palabras. Veámoslo en el siguiente punto. Y vamos a ver, y quiero poner en contexto, y los que tengan más tiempo en casa pueden revisar este texto bíblico, todo el capítulo 6, y vamos a poner en contexto. Jesús estaba hablando a una determinada cantidad de personas, no solamente a sus discípulos, sino también a personas que se acercaban pues a él por curiosidad o porque querían saber lo que él hacía. Estaban dentro de ese grupo de personas, habían judíos, estaban algunos discípulos que se han ido añadiendo a Jesús durante todo su camino, su recorrido, y a los discípulos que Jesús había llamado. Estaban tres grupos de personas allí. Veamos la reacción de los judíos. ¿Cómo reaccionaron los judíos cuando escucharon a Jesús hablar de este tema y decir que Él era el pan vivo bajado del cielo y que nos estaba dando su cuerpo y su carne, su cuerpo y su sangre en esta presencia real que nosotros entendemos que Jesucristo lo hace de manera real? Veamos lo que dice Juan capítulo 6, versículos del 52 al 55. La palabra del Señor dice: los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo nos muestra, y este texto nos relata de que Jesús estaba hablando de manera real.
Los judíos reaccionan ante las palabras de Jesús y tienen una reacción muy particular. Si Jesucristo hubiera estado hablando de manera simbólica, de manera simbolizando que lo que nos iba a dar era un simple pan, simbolizando que era su cuerpo, los judíos no se hubieran escandalizado ante esta expresión de parte de Jesucristo. Ellos dicen, ¿cómo puede este hombre darnos de comer carne? ¿Por qué lo entienden de esa manera? Porque Jesús estaba hablando de manera real. Jesucristo estaba hablando realmente de una forma que ellos entendían que lo que les estaba diciendo era verídico, era verdadero. Y para que se entienda, Jesucristo lo vuelve a decir en el versículo 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesucristo quería que quede bien claro que lo que nos iba a dar era realmente su carne, que es verdadera comida, verdadera bebida su sangre. Jesucristo no está hablando de algo simbólico. Si fuera algo simbólico, no tendrían por qué escandalizarse y no tendrían por qué hacer estos comentarios aquellos judíos que estaban en ese momento escuchando las palabras de Jesús. Pero cuando tienen esta reacción, nos da a entender que Jesucristo está hablando de manera verdadera, que está hablando de algo real, que está hablando no de un simbolismo, sino que realmente sus palabras están siendo verídicas a lo que él está queriendo transmitir. Notamos que la reacción de los judíos es de una gran incredulidad. Era normal porque al oír las palabras de Jesús, las entendieron literalmente como las oyeron, como ellos estaban oyendo esas palabras. Jesucristo estaba hablando de comer su carne y beber su sangre. Por eso es que ellos tienen esta reacción, porque entendieron que Jesús está hablando de manera literal, no estaba hablando de manera simbólica. Y eso nos da a entender este primer grupo, aquellos judíos que estaban allí escuchando a Jesús, reaccionan ante esta expresión y se escandalizan porque ¿cómo es posible que alguien nos pueda dar de comer su carne? Actualmente también hay muchas personas que a lo mejor se escandalizan cuando uno decimos Jesús está presente en el pan y en el vino en cada misa, y pueden escandalizarse y decir ¿cómo es posible que pueda estar presente en un pan y un vino Jesús? Pues es verdad. Esa misma reacción ya lo tuvieron los judíos en aquel momento, como lo dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de Juan. Y vamos a seguir viendo también cómo van reaccionando otras personas frente a las palabras que Jesús va dando. Veamos el segundo grupo, cuál es la reacción de aquellos que se habían añadido a Jesús junto a sus discípulos, aquellos que amaban a Jesús, que querían a Jesús, que acompañaban a Jesús. Veamos cómo ellos reaccionan y veamos en Juan capítulo 6, versículo 60, del 60 al 66. Dice la palabra del Señor, al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús, dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en este segundo grupo, queridos hermanos, ya no a los judíos, sino a un gran número de discípulos. Personas que aman al Señor, personas que creen en el Señor, personas que han seguido a Jesús y que están a lo mejor a la expectativa de las palabras que Él dice. Pero cuando escuchan que Jesús nos va a dar de comer su carne, nos va a dar de beber su sangre, se va a entregar como alimento para que nosotros podamos tener fuerte nuestra fuente de fe, nuestro corazón ardiente en el amor a Dios, es allí donde ellos tienen una reacción también, una reacción que nos ayudan a entender que Jesucristo estaba hablando de manera literal, que Jesucristo en realidad no estaba hablando de ningún simbolismo. Jesús estaba hablando que realmente nos va a dar de comer su cuerpo y su sangre. Por eso este grupo de personas que no eran personas lejanas al Señor, no eran personas desconocidas para Jesús, sino eran discípulos. La palabra del Señor dice, era un grupo de discípulos que criticaban el discurso de Jesús, que no creían lo que Jesús les estaba hablando, que era inverosímil pensar que Él nos iba a poder dar su cuerpo y su sangre. Y Jesús los increpa y les dice, ¿les escandaliza escuchar esto? ¿No creen lo que yo les estoy hablando?
Pero sin embargo, Jesús vuelve a recalcar una vez más que Él es el pan de vida, que es el alimento que nuestro cuerpo y nuestra alma necesita para poder seguir a Jesús. Este segundo grupo no era judío, sino de discípulos de Jesús, es decir, eran creyentes que habían aceptado antes las palabras de Jesús, creyentes que amaban a Dios y conocían y reconocían a Jesús como el Mesías, creyentes que ya habían oído antes de las promesas y exigencias del reino. Eran creyentes, como tú y como yo, creyentes, pero hasta un cierto punto, hasta un cierto nivel. Hermanos, y esto a lo mejor ocurre también hoy en día. Mucha gente quiere decir, yo soy católico, pero a mi manera. Yo soy creyente, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en el Señor, yo creo en Dios, pero no creo que Jesús esté presente en la Eucaristía. Este grupo de personas que aman a Jesús, que siguen a Jesús, que han escuchado el mensaje de Jesús, pero sin embargo hasta cierto límite. También en los tiempos de Jesús habían discípulos así, que creen a cierto punto, hasta cierto nivel, pero cuando Jesús les dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, yo daré de comer mi carne para que ustedes tengan vida eterna, hasta ahí llega el amor, hasta ahí llega la fe de esas personas que decían ser discípulos de Jesús. Y esto puede pasar actualmente también. Yo me puedo identificar como un buen católico, un buen creyente, un buen cristiano, pero sin embargo hasta cierto punto, y no creo más allá de lo que Jesús me está diciendo. A lo mejor también el Señor, a través de esta reflexión, nos está increpando a nosotros y nos está dando un jalón de orejas, a lo mejor un sacudón, para despertar y darnos cuenta que sus palabras son vida, que sus palabras son reales. Pensemos rápidamente, queridos hermanos, cómo es que es nuestra reacción también de nosotros, cómo reaccionamos ante las palabras de Jesús. Ya vimos la reacción de los judíos, vimos la reacción de los discípulos que acompañaban a Jesús, que estaban con él, que se habían añadido al grupo de los 12 que él había elegido. Veamos ahora cuál es la respuesta, hermanos, de los 12 discípulos, de las personas que Jesús mismo ha escogido. Viendo que los judíos rechazaban un poco el mensaje de Jesús, viendo que aquellas personas que le demostraban cariño y amor también rechazaban el mensaje del Señor y la verdad de su palabra, se voltea y mira también a los 12 y les hace la pregunta. Veamos el versículo 66. Estamos leyendo el capítulo 6 de Juan y ahora vemos el versículo 66. A partir de entonces, dice el versículo 66, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Es decir, que estos discípulos, al escuchar el mensaje de Jesús, al escuchar el mensaje que el Señor estaba dando, que Él iba a entregar su cuerpo y su sangre, y que ese cuerpo y esa sangre iba a ser nuestro alimento, y nos increpaba que podamos comer, porque es verdadera comida, verdadera bebida. Sus discípulos, aquellos que seguían sus caminos, que seguían sus enseñanzas, aquellos que se habían añadido a Él en el camino, aquellos que habían visto a Jesús sanar a los enfermos, multiplicar los panes. Sin embargo, ellos cuando escuchan este mensaje, se retiran, se alejan de Jesús. Dice, a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Por este mensaje, mucha gente que amaba a Jesús, mucha gente que seguía a Jesús, se alejaron, dejaron de seguir a Jesús. Entonces mi pregunta es, si Jesús está hablando de algo simbólico, si Jesús está hablando de un símbolo y no está hablando de manera real y no está diciendo que su cuerpo es verdadera comida, que realmente su presencia está en ese pan y en ese vino, ¿por qué muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo? Si estaba hablando de algo simbólico. Y aquí nos damos cuenta que realmente Jesús hablaba de manera literal y hablaba que verdaderamente su presencia iba a estar en el pan y en el vino como algo verdadero. Ahora veamos qué hacen los discípulos quienes Jesús ha escogido. Vemos la reacción de ellos. Ya vimos de los judíos, de los discípulos, ahora vemos de los 12 a quienes Jesús escogió, cómo reaccionan ante este mensaje. Versículo 67 del capítulo 6 de Juan. No se olviden, estamos leyendo el capítulo 6 de Juan. Ahora vemos el versículo 67 al 69. Dice, Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, al ver que los judíos rechazaban su mensaje, al ver que gran número de discípulos que estaban con él se retiraron, se marcharon, voltea y mira también a los 12 y les pregunta, ¿ustedes también van a marcharse?
¿Quieren marcharse también ustedes? Y la pregunta que a lo mejor Jesús nos hace, a ti que me estás viendo y a mí también, ¿también tú quieres marcharte? Hermano, ¿también tú quieres marcharte? Jesús te pregunta, ¿te es difícil entender y comprender que realmente Jesús se ha quedado presente en el pan y el vino porque su cuerpo es verdadera comida y su sangre verdadera bebida? ¿Tú también te vas a marchar? ¿O te quedarás en la iglesia que ha custodiado durante todos estos años y durante todos estos siglos esta verdad absoluta de la presencia real de Jesucristo en su cuerpo y en su sangre? Hay mucha gente que le es más fácil creer en la brujería, que es más fácil creer en amuletos, pero le es difícil creer por la fe que Jesucristo está presente y que en cada misa hay un milagro grandísimo cuando el sacerdote impone las manos sobre las especies del pan y el vino. Jesucristo mismo se hace presente, se consagra ese pan y ese vino y la presencia real de Jesucristo en su cuerpo, su alma y su divinidad se hacen presente en el pan y el vino. Realmente la presencia de Jesucristo es real. Es real. Y Jesucristo nos ha dejado este regalo en la iglesia. Veamos ahora, queridos hermanos, cómo las palabras de Jesús no eran solamente para ese tiempo. Mucha gente dice, no, pero eso Jesús lo decía en el tiempo de los discípulos, decía para ellos, no para ahora, no en este momento. El mandato de Jesús, cuando Él menciona y dice, hagan esto en memoria mía, son las palabras que Jesús no solamente eran dirigidos para ese tiempo, sino un mandato para que los apóstoles y los sucesores lo hicieran por siempre. Jesús, las palabras textuales de Jesús decía, tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y les dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo, ¿no? Hagan esto en memoria mía. Veamos claramente lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 19, para entender este mensaje y para darnos cuenta que esto no es un invento de nosotros, sino que es un mandato del Señor. Lucas capítulo 22, versículo 19. La palabra del Señor dice, después tomó pan, refiriéndose a Jesús, y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Así que desde ese momento Jesús nos da este mandato para que nosotros podamos hacer presente el único sacrificio de Jesucristo. No es que en cada misa hacemos un sacrificio diferente y hacemos muchos sacrificios de Jesús. Es el único sacrificio. Jesucristo es el único sacrificio que hacemos, pero nosotros lo actualizamos porque Jesús lo ha mencionado en Lucas capítulo 22, versículo 19. Dice, hagan esto en memoria mía. Es la razón por la que celebramos en la Iglesia Católica la Eucaristía. Es porque simplemente se trata de un mandato de Jesús. Y la única iglesia que hasta este tiempo, desde los primeros cristianos, ha custodiado realmente esta vivencia de la fe, porque los primeros cristianos se reunían en torno a la fracción del pan, que es justamente a lo que nos reunimos el día de hoy todos los católicos para celebrar la Eucaristía, la fracción del pan y alimentarnos de su cuerpo y su sangre. La única iglesia que mantiene viva esa tradición apostólica es la Iglesia Católica, y es un signo de que estamos en la iglesia de Jesucristo, donde su presencia es real, donde su presencia se puede palpar a través de los sacramentos. La presencia real de Jesucristo en su cuerpo y en su sangre. Vemos ahí, vamos ahora verificando cómo el Señor hasta en estos tiempos pues nos ha ido dejando este mandato para que se haga realidad. Veamos lo que dice también el apóstol Pablo. ¿Cómo es que en estos tiempos se mantiene actualizado este mandato de Jesús? Leíamos en Lucas capítulo 22, versículo 12, que Jesús le deja eso a sus discípulos, ese encargo, hagan esto en memoria mía. Veamos ahora entonces cómo Pablo también ha entendido que esto no es algo simbólico, no es algo que si quiero puedo hacer o si no quiero no lo hago, sino que es un mandato del Señor. Vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 25. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía.
Vemos cómo el apóstol Pablo, queridos hermanos, trae así, actualiza aquel momento en la que Jesucristo trae las palabras de Jesús que utilizó en la última cena para instituir la Eucaristía, en la última cena donde Él mismo consagra el pan y da de comer su cuerpo y su sangre a sus discípulos, pues el apóstol Pablo lo actualiza y tal cual, en memoria de Jesús, tal cual Jesús lo pidió, Él repite las palabras y consagra el cuerpo y la sangre de Jesús. Y esas mismas palabras, lo mismo que se hace, lo mismo que hacía el apóstol Pablo, se venía haciendo en las comunidades cristianas, las primeras comunidades que se reunían. Las personas que tienen la oportunidad de visitar las catacumbas encontrarán allí que hay muchos vestigios o pinturas en la que esos cristianos refugiados, cristianos que se escondían, pues allí en su escondite celebraban la fracción del pan, celebraban esto que el Señor nos había encargado poder llevar y hacerlo en memoria de Él. Y así, hasta la actualidad, los sucesores de los discípulos van poco a poco, queridos hermanos, también llevando este mensaje y haciéndolo realidad en este tiempo. Si tú vas a una Santa Misa, encontrarás estas mismas palabras que el apóstol Pablo repite en memoria de Jesús. Ahora los sacerdotes lo mencionan en memoria de Jesucristo, porque para nosotros hemos entendido que este mensaje que el Señor hablaba de su presencia real, con su cuerpo y su sangre, a través del sacramento, a través de la Eucaristía, ha sido verdadero, es real. Y es tan real que tiene consecuencias reales. Es tan real que Pablo menciona que nosotros tenemos que tener cuidado al momento de consumir el cuerpo y la sangre de Cristo. Si al llegar pues a este punto todavía como que nos queda algún tipo de dudas, tenemos que entender, mis queridos hermanos, que el discurso del apóstol Pablo, un discurso eucarístico, es de connotación verídica y real. Veamos qué dice el apóstol Pablo en el versículo 28 del mismo 1 de Corintios capítulo 11. Veamos el versículo 28. Fíjense muy bien. Si fuera algo simbólico no tendría una connotación tan trascendente, no sería tan importante para el apóstol Pablo. Pero escuchen lo que dice él. Cada uno, en el versículo 28, cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no conocer el cuerpo. Palabra de Dios. El Señor, a través de este texto, nos está indicando que la presencia de Jesús es real en el pan y en el vino. Porque si no fuera así, no tendría una connotación tan importante. No sería tan importante para el apóstol Pablo decir, ¿saben qué? Ustedes pueden comer, si quieren coman el pan, si quieren beban el vino. Examinemos nuestra conciencia. No podemos comer indignamente porque si no estaríamos comiendo nuestra propia condenación. Si estamos hablando de algo simbólico, ¿por qué es tan trascendente para el apóstol Pablo entonces mencionar de esa manera y decirnos, cuidado, examinen su conciencia y si realmente estamos comiendo indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos consumiendo nuestra propia condenación? En realidad el apóstol entendió que esta presencia de Jesucristo es real. Y así lo entendemos también nosotros, así lo entendemos ahora. Es tan real que tiene trascendencia real en nuestra vida. A mí el Señor me ha sanado a través de la Eucaristía, a través de la comunión diaria. Hay dos cosas que me sanaron de la depresión: la Eucaristía, la comunión diaria, y la oración de alabanza. En algún momento hablaré de la oración de alabanza, pero ahora hablo de la Eucaristía. Cuando yo estuve en un proceso muy fuerte de depresión, no sabía dónde recurrir ni qué hacer. Me refugié en el Señor, me refugié en la Eucaristía y comulgué todos los días durante todo un año y el Señor me sanó con su cuerpo y con su sangre de una depresión muy fuerte que no sabía de cómo salir. Yo sé que a lo mejor tú estás pasando por diferentes circunstancias, a lo mejor tienes tus propias dificultades, tus propias cosas que te están hundiendo, pero hay un Dios que tiene poder, que es más fuerte que la depresión, que es más fuerte que tu dolor, que es más fuerte que cualquier enfermedad y que cualquier problema. Es Jesús y te está esperando en cada Eucaristía, en cada Santa Misa. Si tienes la oportunidad de ir a misa, ve a misa corriendo, ve a buscar al Santísimo, arrodíllate delante de Él, comulga, confiésate y busca al Señor. Él es tu alimento que te sana y que te salva. Que Jesús Eucaristía sea el alimento de tu alma. Él te está esperando, no lo olvides, ve a buscarlo. Jesús quiere abrazarte en la Santa Misa y en la Santa Eucaristía. Que Dios te bendiga.
Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Pastor, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor Jesús, en este momento ponemos delante de tu presencia nuestra fe. Esa fe que nos han puesto nuestros padres, nuestros abuelos, la gente que nos ha querido y lo ha dejado en nuestro corazón. En este momento vengo a ponerlo delante de ti, mi poca fe, mi pequeña fe, lo pongo delante de tu presencia. Señor, tú conoces mis dudas, tú sabes que muchas veces me cuesta creer, me cuesta entender que puedas estar allí presente en ese sencillo pan, donde mis ojos te pueden ver, donde mi corazón puede sentirte tan cerca. A veces me cuesta creer, Señor, y pensar que eres tan cercano, y tú siendo tan grande te has quedado tan pequeño, tan vulnerable, ahí delante de mí. Señor, pongo delante de tu presencia mi fe. Aumenta mi poca fe. Yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, ponemos todos los que estamos a través de este momento en esta pantalla contemplándote. Queremos poner nuestra poca fe, nuestras dudas, lo ponemos en tu presencia para que los rayos de tu amor y de tu misericordia transformen nuestra poca fe en una fe que te agrade, que podamos creer en tu presencia real en este sacramento. Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Señor Jesús, queremos poner las intenciones de mis hermanos y mis hermanas que están en este momento conectados a través de esta transmisión. Queremos poner todas las intenciones de sus corazones, aquellas personas que ya no pueden salir de casa, aquellas personas que están postrados en una cama o en el hospital o en algún lugar donde no puedan estar cerca de ti, Señor. Te pedimos que en este momento los abraces ahí donde están, los llenes de tu amor, de tu misericordia, y que en tu abrazo ellos puedan recuperar esa fe que han perdido por las circunstancias de la vida, por el dolor, por la enfermedad, por el sufrimiento y por tantas cosas que les ha tocado vivir. Ayúdalos en este momento, Señor, y abrázalos, que tu misericordia los pueda tocar, los pueda visitar ahí donde están, y que a través de este momento en la que podamos contemplarte, podamos recuperar esa fe tan grande que necesitamos ahora en este momento para poder creer en ti y para ser testigos de tu amor y de tu misericordia. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Pastor soberano, la oveja aquí está, que un tiempo perdido
Yo creo, Señor, en ti, que eres la verdad suprema. Creo en todo lo que me has revelado. Creo en todas las verdades que cree y espera mi Santa Madre, la Iglesia Católica y Apostólica. Fe en la que nací por tu gracia. Fe en la que quiero vivir y luchar. Fe en la que quiero morir. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos regalas de estar un momento contigo. Despierta en nuestro corazón el deseo de buscarte presencialmente, de acercarnos a ti, de buscarte en alguna capilla, en algún sagrario, en alguna parroquia. Que en nuestro corazón arda fuertemente el deseo de buscarte y de acercarnos a ti, de abrazarnos a ti y de estar delante de ti. Gracias por este momento, Señor. Gracias porque tu misericordia traspasa toda realidad y sabemos que tú estás actuando en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Después de este momento de oración y de este momento que hemos tenido de reflexión, esperamos y queremos que el Señor, a través de su Espíritu Santo, vaya calando en nuestros corazones el deseo ardiente de buscar a Jesús, de conocerlo más, de amarlo más y sobre todo de adorarlo. Queridos hermanos, quiero recordarles a que no nos conformemos solamente con ver a Jesús por la tele. Tenemos que buscarlo en nuestra parroquia más cercana, en nuestro grupo de oración, en nuestra comunidad. Busquemos a Jesús, busquemos la oportunidad de estar delante de Jesús Eucaristía. En algún momento averigüen ustedes en su parroquia qué día se expone el Santísimo, averigüen qué días tienen Santa Misa en su parroquia más cercana, acudan a la Santa Misa, vayan a buscar a Jesús Eucaristía, aliméntense de su cuerpo y de su sangre, que el Señor nos está esperando a todos nosotros. Y no se olviden de que este programa está todos los jueves a las 7 de la noche y no se olviden también de seguirnos en nuestra página web www.prelaturademojibamba.com. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes y que el Señor nos acompañe siempre. Y que aquí en la custodia se abraza nuestro ser a los cielos, y que no hay nada que nos puedas negar, si aquí en la hostia te has querido quedar, de este pecador te apiadas. Jesús, Jesús, sacramento del altar. Y he de proclamar a los pueblos la verdad de tu reino, y que aquí en la custodia se abraza nuestro ser a los cielos, y que no hay nada que nos puedas negar, si aquí en la hostia te has querido quedar, de este pecador te apiadas.